Hola a todos otra vez, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 26 de febrero. Estuvimos analizando en la clase pasada la contestación del proceso declarativo y mencionamos cómo el demandado tiene que hacer una contestación con una estructura que está dada por el artículo 96 del Código General del Proceso. Dentro de esa estructura vimos entonces que la persona tiene que identificar a las partes, tiene que hacer luego un pronunciamiento expreso frente a cada una de las pretensiones, bien sea para allanarse a una o a todas, o bien sea para oponerse a las pretensiones, siempre expresando las razones de la oposición, y en el mismo sentido deberá hacer un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos de la demanda, mencionando cuáles son ciertos, cuáles no son ciertos y cuáles no le constan, y deberá indicar entonces en esos hechos, en esa contestación a los hechos, las razones por las cuales no son ciertos y no le constan, so pena de que se den por ciertos esos hechos que se estaban controvirtiendo. También, además de pronunciarse frente a los diferentes hechos, debe pronunciarse y decidir si va a solicitar excepciones de mérito. Mencionamos que la finalidad de la excepción de mérito es que el proceso inicie y demostrar dentro del mismo, mediante pruebas, que el demandante no tiene la razón, que la demanda está mal enfocada, está mal realizada y que por lo tanto no se le debe conceder la razón a ese demandante. Dijimos que estas excepciones de mérito no son taxativas, que se pueden encontrar a lo largo y ancho de la ley y de la jurisprudencia y la doctrina incluso, y mencionamos algunos algunos ejemplos rápidamente de lo que son las excepciones de mérito. También mencionamos las excepciones previas que se proponen por escrito y separado y están en el fondo de este cuadro. Y mencionamos que estas, a diferencia de las que acabamos de mencionar, son taxativas y están reguladas expresamente en el artículo 100, de modo que solamente podrán solicitarse las que están expresamente estipuladas como tales, como excepciones previas en el artículo 100, y que la finalidad de estas es que el proceso no inicie porque el proceso tiene un problema. Lo que queremos es evitar una nulidad futura. Lo que queremos es evitar alguna circunstancia que más adelante, si ese proceso se sigue tramitando tal y como está, va a afectar la validez del mismo. Por lo tanto, le solicitamos al juez que no inicie el proceso y que resuelva el problema antes de continuar. En el mismo sentido, dijimos que, así como nos venimos pronunciando acerca de los hechos y de las pretensiones, el demandado debe hacer un pronunciamiento acerca del juramento estimatorio. El juramento estimatorio que está establecido en el artículo 206 y que se establece para demostrar cuánto se le debe al demandante cuando pretende cobrar una indemnización, una compensación, frutos o mejoras. En esos cuatro eventos, indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, en esos cuatro eventos se debe mencionar cuánto es lo que se le debe por capital, por interés corriente, por interés de mora. En esos cuatro eventos es necesario hacer juramento estimatorio. Y en esos cuatro eventos, lo que el demandante diga en ese juramento estimatorio es lo que se va a dar como por probado, por demostrado que se le debe. ¿Sí? La cifra que ese demandante da en esos cuatro eventos es lo que se va a dar por demostrado que se le debe. Entonces el demandado no es que en la contestación pueda hacer un juramento estimatorio él, no. Es que puede controvertir el juramento estimatorio realizado en la demanda para decir que, por ejemplo, eso está mucho. O sea, que hay mucho que vale mucho dinero, que eso no es así. Entonces, en ese orden de ideas, puede establecerse que
señor juez, eso no es suficiente, eso es mucho dinero, por favor, venga, hagamos estas pruebas para evitar que se vulneren derechos, porque aquí hay una circunstancia que no se está realizando bien, aquí hay un exceso en lo que se está pidiendo, venga, hagamos este peritaje, venga, hagamos estas pruebas, venga, solicitemos estos documentos, ¿sí? Para desvirtuar lo que el demandante dijo que se le adeudaba en ese juramento estimatorio. Si la persona guarda silencio, si la persona se queda callado, entonces quedará por demostrado lo que se dijo en la demanda. Gravísimo. Y también tiene la posibilidad ese demandado de anunciar en la demanda que está utilizando, que está haciendo valer el derecho de retención. El derecho de retención se establece para algunos contratos muy específicos, donde se dice que el acreedor puede retener bienes de ese deudor como garantía de que se le va a pagar su acreencia. Entonces, si la persona tiene unos bienes y se le está solicitando la reivindicación de los mismos, que se devuelvan, pero tiene los bienes porque los está reteniendo válidamente como garantía de una obligación ejerciendo el derecho de retención establecido en el contrato, aquí es el momento para alegar esa circunstancia. No es común porque el derecho de retención tiene que estar expreso dentro del contrato y la ley solamente lo permite en unos eventos específicos. ¿Listo? Pero si llegaremos a estar en presencia de ese evento, aquí es cuando se debe presentar. Luego mencionamos que ese demandado va a tener el acápite de pruebas de la contestación y que en el acápite de pruebas de la contestación es ligeramente más complejo que el de la demanda. Porque en el acápite de pruebas de la contestación yo voy a demostrar, cuando yo dije el hecho tal de la demanda, el hecho 32 de la demanda o el hecho primero o el hecho tercero de la demanda no es cierto por estas y estas razones o no me consta por estas y estas razones, ahí debo demostrar. Lo que yo estoy diciendo ahí en los hechos, hombre, eso no es cierto porque esto y esto y esto, ahí lo tengo que demostrar. ¿Sí? Eso no es cierto porque mire que yo ya realicé el pago o que cualquier cosa, demuéstrelo, demuéstrelo, demuéstrelo. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra? Cuando yo menciono más adelante en la contestación las excepciones de mérito, todo lo que yo menciono en las excepciones de mérito tiene que estar expresamente demostrado ahí en este asunto. Entonces yo le voy a demostrar al juez, dentro de esas excepciones de mérito, hombre, mire señor juez, esto era lo que yo estaba diciendo, tome aquí la prueba, mire el documento, mire esto, mire el otro, ¿sí? Entonces, he ahí el punto. Pero además mencionamos que el acápite de pruebas de la contestación le va a servir a ese demandado para controvertir las pruebas que el demandante pidió en la demanda y poder controvertir y decirle, señor juez, vos no me puedes decretar esa prueba que ese man pidió ahí. Ojo con eso. Mire que esa prueba es inconducente, mire que esa prueba es impertinente, mira que esa prueba es inútil o es ilegal. Entonces, dijimos que el demandado lo que está haciendo es un control de legalidad a la demanda. De modo que si el juez, por cualquier circunstancia, no se percató que las pruebas que se habían solicitado en la demanda eran inútiles, eran inconducentes, impertinentes o ilegales, y por cualquier circunstancia el juez no se dio cuenta, entonces que se permita que ese demandado ejerza el derecho de contradicción
en aplicación del artículo 29 de la Constitución, mediante la cápite de pruebas diciendo, hey, eso no lo puedes aceptar. No puedes decretar esa prueba porque me estás generando un perjuicio gravísimo. ¿Sí? Siguiente punto de la contestación. Las direcciones de notificación, incluso la dirección electrónica. Entonces mencionamos que hoy en día, con aplicación del decreto 806, es más, perdón, es más que importante demostrar cuál es la dirección de notificación, porque en esa dirección de notificación yo voy a recibir las notificaciones del proceso, voy a recibir la autorización o el link para acceder a las audiencias que se hagan de manera virtual. Entonces, es vital que yo ponga dentro de esa dirección de notificación una dirección electrónica. Profe, ¿qué pasa si mi cliente no tiene dirección electrónica? Uno puede poner que va a recibir dirección electrónica en la dirección del abogado. O simplemente usted le crea un correo electrónico. Es que crear un correo electrónico no se demora nada. ¿Sí? Entonces, hoy en día, vital. Vital, 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 porque las audiencias las estamos haciendo electrónica, porque por correo electrónico te mandan las credenciales para poder ingresar a esa reunión, porque de manera electrónica eh, el abogado mismo te puede mandar informes de gestión, copias de las decisiones del juzgado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros siempre tenemos que solicitarle a nuestros clientes una dirección electrónica. Hoy en día eso es totalmente imprescindible. ¿Listo? Y ya para terminar, lo referente a la contestación, están los anexos de cualquier documento que se vaya a anexar o que se vaya a agregar a esa contestación. Con esto se termina la contestación del proceso declarativo. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo Dígame. sé, pero usted la semana pasada no habló de la capita de prueba, o yo escuché mal, o no escuché, yo no sé. No lo mencioné, pero no me dijeron que había mencionado eso, pues. Al principio de la clase acabé de escuchar. No lo dijeron ahorita. Lo de las pruebas, yo sí lo tengo, profe. Sí, los requisitos probatorios, sí. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, revísate en el canal de YouTube la clase de hace 8 días a ver si fue que de pronto tuviste ahí una desconexión o algún problema y corregiste ese asunto. Listo. Terminamos entonces la contestación. ¿No hay otra duda? Muy bien. La otra posibilidad que se tiene dentro del proceso declarativo, única del proceso declarativo, no se da para el Ejecutivo Liquidatorio Jurisdicción Voluntaria, es la posibilidad que tiene el demandado, además de contestar, de presentar una demanda de reconvención o como comúnmente se le llama, contrademanda. La demanda de reconvención está regulada en el Código General del Proceso. Espérenme, yo lo abro aquí. A ver esto qué le pasó. Espérenme un segundito que se me dañó mi código. Ya lo abro. Se me cerró. Gracias. Aquí. Y acá. Reconvención. Artículo 371 del Código General del Proceso. El artículo 371 nos dice lo siguiente. Demanda de reconvención. Durante el término de traslado de la demanda, podrá proponer, el demandado podrá proponer la reconvención
contra el demandante. Si de formularse en proceso separado, procedería a la acumulación, siempre que sea competencia del mismo juez y no esté sometido a un trámite especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. ¿Qué nos dice este primer inciso del artículo 371? Primero que todo, que dentro del término que se da para contestar la demanda, que ya dijimos que para el declarativo verbal son 20 días y para el declarativo verbal sumario son 10, dentro de ese término se puede presentar la demanda de reconvención además de la contestación. El hecho de que yo vaya a reconvenir no quiere decir que se me exime de la presentación de la demanda. Yo tengo que presentar los dos escritos, la contestación y la demanda de reconvención. Porque recuerden lo que yo les mencioné de la confesión ficta. Es decir, que si yo no contesto, se presumen ciertos los hechos de la demanda, aun cuando yo haya presentado una contrademanda. Entonces, tengo que hacer las dos cosas dentro del mismo término, que serán 20 o 10 días. Eso frente a lo primero. Lo otro nos dice que se presenta la demanda ahí si el juez es competente para conocerla y no se hace mediante un trámite diferente. Entonces, usted analiza que el juez sea competente, pero no analiza el factor territorial, porque ¿quién es el juez competente? ¿Quién es el juez natural de las personas? El del domicilio del demandado. Entonces, el demandante vive en Medellín, el demandado vive en Envigado. Yo soy el demandado. Entonces, a mí me demandan. ¿Dónde me van a demandar? Aquí en Envigado. Si yo voy a proponer una demanda contra esa persona, ¿dónde tendría que demandar? En el domicilio de él, que es Medellín. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el código que no hagamos, que no nos fijemos en ese factor territorial, sino que simplemente, si la parte es la misma, se basan en los mismos hechos, se tramita bajo el mismo proceso, el juez es competente para conocerlo en razón de factor funcional y factor subjetivo, porque también nos dice que la cuantía no la miremos, entonces puedo proponer la demanda de reconvención ahí mismo. Es decir, que yo que soy demandado, voy a demandar, a contrademandar al demandante. El caso más común de demanda de reconvención es en los procesos de reivindicación de bien inmueble, donde el propietario de un bien inmueble, llámelo casa, finca, lote, etcétera, tiene una propiedad que en este momento se encuentra en tenencia de otro. Otra persona es el que vive allá, el que la tiene, el que tiene la habitación de esa propiedad. Entonces el propietario solicita la reivindicación del bien, que se le devuelva a su propiedad totalmente el bien. Y ahí es cuando esa persona que está en la propiedad contrademanda solicitando la prescripción adquisitiva de dominio. Contesta la demanda de reivindicación de bien inmueble, diciendo que él no está obligado a devolver porque él es un poseedor y que ya ha cumplido el término de prescripción. Y como consecuencia de eso, presenta la demanda de reconvención para que se lo declare dueño de esa propiedad. Entonces, uno pidió que le devolvieran la casa y el otro dijo, no papá, no solo no se la devuelvo, sino que le solicito que me declare dueño de esto, porque yo ya llevo más de 10 años poseyendo esto aquí, ejerciendo actos de señor y dueño. Entonces, se le prescribió a usted el derecho. Así que haga el favor, señor juez, y decláreme a mi dueño. Ese es el caso más común. El otro que también es supremamente común, cuando una persona demanda en divorcio buscando la culpabilidad, demanda por la causal primera, que son relaciones sexuales extramatrimoniales. E inmediatamente el cónyuge contrademanda por otra causal o incluso por la misma, para evitar
de pronto perder ese proceso y que lo declaren culpable y lo condenen a pagar alimentos de manera vitalicia al cónyuge inocente. Como esa sanción es tan grave, el pago de alimentos vitalicios, pues entonces lo que se considera es que es mejor contrademandar intentando demostrar la presencia de otra causal, la que sea, de las que tiene el artículo 154 del Código Civil: violencia intrafamiliar, relaciones sexuales extramatrimoniales, alcoholismo o drogadicción habitual, en fin, cualquier otra de las causales que generan culpabilidad, porque hay varias que no generan. Por ejemplo, separación de cuerpos por más de 2 años no genera culpabilidad, mutuo acuerdo obviamente no genera culpabilidad, y enfermedad grave e incurable tampoco genera culpabilidad. Pero las otras sí, que son la violencia, las relaciones sexuales, la perversión de los hijos o del cónyuge, el incumplimiento de los deberes conyugales, esas sí generan culpabilidad. Entonces, cuando una persona intenta demandar en divorcio y va a solicitar que se condene al otro como culpable del divorcio por haber realizado alguna de esas causales, la otra persona no solo se encarga de desvirtuar lo que se dijo en la demanda, sino que intenta proponer otra contestación o otra demanda, perdón. Porque muchas veces lo que Profe, ocurre es esto, que una la pregunta. persona de la demanda, ya le doy la palabra, la persona de la demanda gana y logra demostrar que el otro fue infiel, que tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales. Pero el demandado también logra demostrar que esa persona realizó otra de las causales, la que sea. Entonces, en ese caso, los dos cónyuges cometieron una causal de divorcio. Quiere decir que los dos son culpables, que no hay ninguno inocente. Y la sanción se da del inocente, perdón, del culpable al inocente. Y si los dos cometieron, entonces no hay lugar a la sanción. Y eso se utiliza muchas veces cuando la persona sabe que, por ejemplo, montó los cachos y el otro tiene todas las pruebas y él sabe que la debe, pues entonces intenta demandar por otro lado, porque esa prácticamente sabe que la perdió. Sin embargo, contesta y dice ahí cualquier barrabasada, pero intenta demostrar por otro lado otra causal para que haya una doble culpabilidad y no haya inocente. Cuénteme, ¿qué me iba a decir? Profe, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿estos procesos se dirigen a un juez de reparto o se dirige al juez que conoce pues que es competente del primer caso? Cuando yo presento la demanda, la primera, reparto. Y en reparto se establece cuál es el juez competente. O sea, yo no tengo que dirigir a un juez porque yo hice el análisis de jurisdicción y competencia y ya sé cuál es el juez competente. Entonces yo digo, por decir algo, juez de familia de Medellín, pero yo no sé cuál de los 14 jueces. Yo sé que es juez de familia, pero no sé cuál de los 14 de familia. Entonces lo mando a reparto. Y en reparto lo envían al juez al que le corresponde, al primero, al tercero, al 11, en fin. Ya estando dentro de ese proceso, al demandado ya lo notificaron, ya le dieron término para contestar, ya presentó la contestación y dentro de ese mismo término va a presentar la demanda de reconvención. ¿A quién la dirige? A ese mismo juez, al mismo juez que está tramitando la demanda. Porque la idea de la demanda de reconvención es que las dos demandas o los dos conflictos, el de la demanda inicial y el de la demanda de reconvención, se tramiten los dos juntos a la misma vez dentro del mismo juzgado. De modo que en la misma sentencia el juez debe decidir ambas cosas, tanto lo de la demanda de reconvención como lo de la demanda inicial, y el juez decidirá entonces quién tiene la razón. Es más, primero se resuelve la demanda de reconvención, a ver si tiene la razón ahí ese demandante en reconvención o no. En este caso que habíamos puesto del divorcio, a ver si él tiene razón. O en el caso de la reivindicación de bien inmueble con reconvención por prescripción, mirar a ver si él sí es poseedor y si adquirió por prescripción o no. Ah, resulta que no, que definitivamente no le dimos la razón, que él no tiene los elementos para adquirir por prescripción. Entonces ahí sí pasamos a mirar la demanda original. John, Profe, esto se hace por el principio de economía procesal y para evitar la temeridad. sí,
pero además porque como ese juez es el que conoce de ese conflicto, entonces él es el que está mejor capacitado para resolver ahí, porque él ya tiene el conocimiento de causa, él ya sabe qué es lo que está pasando, ya maneja el proceso, ya conoce, ya leyó la demanda, ya tiene la contestación. Entonces, ¿quién mejor que él para tramitar este proceso? Profe, y la última pregunta. ¿Usted me Ujú. podría explicar, por favor, qué es un proceso de acumulación? Pues sí, la acumulación. La acumulación de procesos se da cuando hay dos demandas contra la misma persona, pero tienen diferentes demandantes, pero se basan en los mismos hechos y tienen las mismas pretensiones. Es decir, hay una unidad, una conexión entre los dos procesos. Entonces, en vez de tramitarlos de manera separada y que pueda llegar a haber decisiones encontradas, por ejemplo, que aquí digan que sí y aquí digan que no, más bien los juntamos y se acumulan en una sola. Y dentro de ese solo proceso se resuelven las dos cosas y de esa manera tenemos una decisión uniforme, una sola decisión. Y fuera de eso, en virtud de la economía procesal, no estamos desgastando a dos jueces, sino que uno solo se encarga de conocer los dos conflictos que al fin y al cabo se basan en los mismos hechos. O sea que vamos a practicar las mismas pruebas para demostrar si esos hechos ocurrieron o no. Entonces, en vez de escuchar los mismos testigos aquí, los mismos testigos aquí, pues simplemente escuchamos los mismos testigos para todos. Eso es lo que ocurre con el litisconsorcio facultativo. Cuando dos personas o más se unen en un solo proceso, pero cada uno de ellos tiene una pretensión independiente que el juez puede resolver de manera independiente. Ejemplo, todas las familias que fueron damnificadas con el derrumbe del edificio Space. Cada una de esas familias puede demandar a la constructora CDO y cada una de esas familias tiene unas pretensiones diferentes, porque había apartamentos de diferentes valor, porque no era lo mismo las personas que se derrumbó el edificio en el apartamento en la Torre 6, que incluso hubo personas que murieron ahí, y esas personas perdieron no solo el inmueble, sino todos sus bienes y enseres. A las personas de la Torre 1 que no perdieron sus bienes y enseres porque perfectamente pudieron desocupar los apartamentos, pero sí perdieron su apartamento. No es lo mismo las personas que viven en los pisos más altos o que vivían en los pisos más altos que en los pisos más bajos. ¿Por qué razón? Porque en las unidades residenciales, cuando usted compra, se paga una cosa que se llama prima de altura. Y por cada piso, a partir del tercero, del segundo, del quinto, eso depende del reglamento de propiedad horizontal, a partir de cierto piso, por cada piso de altura, le cobran a usted una prima, un dinero. Entonces, por ejemplo, el apartamento del 10º piso es exactamente igual en metros al del 5º piso y sin embargo vale 5 millones de pesos más. Pero son exactamente iguales, tienen la misma vista, el mismo metraje, los mismos acabados. ¿Por qué el del 10º piso vale 5 millones de pesos más? Porque tiene una prima de altura de 1 millón de pesos por piso. Entonces, mientras más alto, más caro. ¿Por qué? Porque es que construir más arriba es más caro. Entonces, no van a ser las mismas pretensiones el que tiene el apartamento en el 10º piso que el que tiene en el quinto, pero todos se basan en lo mismo. Todas esas demandas se van a basar en que ellos compraron en esa unidad que la constructora es CDO, que se derrumbó y que se derrumbó porque no se construyó con todos los materiales adecuados y se vulneraron las normas de construcción y se generó el colapso. Entonces, para evitar tener que hacer 300 procesos diferentes, todo se junta en uno solo. Ese es un caso de litisconsorcio facultativo. Y la decisión, si bien va a ser uniforme, porque la va a tomar un solo juez, sí puede ser independiente para cada uno. Entonces, a este se le da tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto, y así. Puede haber alguno que no le den nada, sí, si él no logra demostrar el perjuicio, el juez dirá, no, 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 en este caso no se logró demostrar el perjuicio, a usted no le corresponde. ¿Listo? Entonces, Profe, y eso eso es sería en una tiempos acumulación. diferentes, Si es en qué, perdón, en tiempos diferentes. siempre y cuando el proceso, el primer proceso no se haya acabado, no importa, se pueden juntar.
Pero si usted me está diciendo que uno demanda y después a los 10 años y después a los 20 años y después a los 30 años, pues ahí sí son procesos diferentes todos. Diferente. Listo, profe, Sí. gracias. Siempre y cuando no se haya Bueno, acabado el primero, se pueden juntar. Dígame. una consulta, digamos que hay una audiencia, en ese caso, ¿cómo sería? O sea, ¿llaman a todos o uno por uno? A todos, eso parece como un partido de fútbol. ¿Sí? Le damos la palabra al demandante. Y file ese hijo de puta, porque son 300 que van a hablar. ¿Sí? Así es. Así es. Uy, no. Lo que se hace generalmente para que los procesos, esa clase de procesos sean más fluidos, sean más rápidos, se pierda menos tiempo, es que se trata de que haya un solo abogado que actúe en nombre de todos o en nombre de varios al menos. ¿Sí? Porque si están divididos en grupos de a 20 o 30 que lo representan, o sea, que hay un abogado que representa 20, otro que representa 10, otro que representa así, pues es más fácil porque solamente hablan ellos así. Pero lo ideal sería que un solo abogado los represente a todos y así no nos demoramos tanto. ¿Sí? La cosa es que también, si van a decir lo mismo, pues entonces se limita. O sea, el primero que habla, digamos, vamos a entrevistar a un testigo. ¿Sí? ¿Qué le vamos a preguntar al testigo? Que es el maestro de obra, por decir algo. ¿A usted le dieron la orden de echarle menos cemento? Sí, señor, a mí me dijeron cuando íbamos a vaciar, una columna de estas lleva, no sé, estoy hablando de pendejadas, 10 bultos, y a mí me dijeron que nada más utilizara 7. ¿Quién le dijo? Al señor tal. Ah, ok. Si todos los 500 personas iban a preguntar lo mismo, pues ya se preguntó, ya esa pregunta no, ya es otra cosa. O sea que cada uno llegaría a mirar, si tiene algo nuevo que preguntar, lo hace, y si no, pues se adhiere a lo otro, porque no va a volver a preguntar lo mismo, no tendría sentido. Pero es bastante jodido esas audiencias con tanta gente, porque usted sabe que acomodar tantos micos para la foto es bien jodido. Pero pues ese es el trabajo del juez. Y además no es muy común, tampoco es muy común esos casos tan numerosos. Es común que haya litisconsorcios y que haya estas demandas de reconvención, pero generalmente son una, dos, tres, cuatro cosas máximo. Pero no, pues, no es común que pase esas cosas donde se van, pues, en gavilla tanta gente a hacer esa clase de demandas. Eso es excepcional, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Entonces, continuemos mirando este artículo del Código General del Proceso que nos habla de la demanda de reconvención. Inciso segundo. Vencido el término del traslado de la demanda inicial, a todos los demandados, se correrá traslado de la reconvención al demandante en la forma prevista en el artículo 91 por el mismo término de la inicial. En lo sucesivo, ambas sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia. ¿Qué es lo que nos dice acá este artículo segundo? Que la situación del proceso es más o menos así. Se presenta la demanda inicial. Esta demanda se revisa por el juez y el juez decide si la admite, porque esta cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 82, 83 y 84. Si la inadmite por alguna de las causales establecidas en el artículo 90, o si la rechaza por alguna de las tres causales del artículo 90, que son falta de jurisdicción, falta de competencia y caducidad de la acción, son las causales de rechazo. Si la demanda se admite, se pasa a la etapa de notificación. Ya dijimos que se debe notificar personalmente. Si no se puede hacer personalmente, si la persona no va luego de que es citado, se notifica por aviso. Y si en caso de que se desconozca el paradero del demandado, se debe hacer un emplazamiento y se le nombra un curador o también se puede notificar por conducta concluyente. Una vez notificada la demanda, es decir, que el demandado ya sabe, el demandado ya conoce que está siendo demandado en tal juzgado y que esa demanda fue admitida. A partir de ese momento,
se le concede el término de traslado a la persona de 10 días si es un declarativo verbal sumario o de 20 días si es un declarativo verbal. Dentro de estos 20 días o 10, ¿qué es lo que debe hacer el demandado? Va a presentar su contestación, pero además presenta la reconvención. Y como la reconvención es una demanda, entonces prácticamente volvemos a empezar. Sobre esta demanda que se presentó acá, se debe admitir en los términos del artículo 96, se notifica, pero ya no personalmente por aviso por emplazamiento, sino por estados. Y una vez que el demandado en reconvención, que es el demandante original, conoce que esta demanda fue presentada y que fue admitida, entonces se le corre traslado por 10 o 20 días, dependiendo de si es 10 declarativo verbal sumario, 20 si es declarativo verbal, y dentro de ese término debe presentar una contestación. Ya aquí no hay la posibilidad de volver a reconvenir. La reconvención es solo una, ¿sí? La que presenta el demandado. Aquí no se puede volver a reconvenir. Pero esta contestación de la reconvención es igualita, exactamente igual que la contestación que acabamos de ver. Tiene todos exactamente los mismos puntos que la contestación que acabamos de ver. El pronunciamiento expreso frente a cada una de las pretensiones, el pronunciamiento expreso frente a los hechos diciendo si son ciertos, no son ciertos, si no le consta, y explicando las razones por las cuales no es cierto, no le consta, presentando pruebas, excepciones de mérito, excepciones previas, todo igualitico. Así como la demanda de reconvención también tiene que ser presentada cumpliendo con todas, absolutamente todas las normas de la demanda original que están en el artículo 82. La identificación de las partes, las pretensiones, los hechos, las pruebas que demuestran esos hechos, los fundamentos de derecho, las direcciones de notificación y los anexos. Todos esos se deben cumplir para que esa demanda de reconvención sea admitida por el juez. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un proceso llevado a dos bandas. Por un lado, la demanda original con la contestación y por el otro lado, la demanda de reconvención con su contestación. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo, Dígame. digamos que a mí en la reconvención, por no tener prueba suficiente, no pongo algún hecho que es relevante porque aún no tenía la prueba, pero digamos que ya se realizó la reconvención y después recolecto esa prueba, hay que, digamos que no se puede incluir otro hecho o lo hay que se haría. Ahí opera la figura de la reforma de la demanda. Y habíamos mencionado que usted podrá reformar la demanda en cualquier momento hasta antes de que se fije fecha de audiencia. Y que reformar la demanda implica alteración de las partes, alteración de las pretensiones, alteración de los hechos o alteración de las pruebas o solicitud de pruebas nuevas. En ese caso que vos ponés, hay una reforma de la demanda porque yo necesito introducir un hecho nuevo y probarlo con su respectiva prueba. No lo había incluido antes porque yo no tenía la prueba suficiente para demostrar ese hecho. Entonces, para evitar que me sancionen por temeridad y mala fe, que es demandar sin tener la prueba de lo que usted está diciendo, entonces evité tenerlo, pero lo consigo. Entonces ahí tenemos dos problemas. El primer problema es, si logro presentar esto antes de que se fije la fecha de la audiencia inicial, me lo toman como una reforma de la demanda. Esto debe ser admitido por el juez, admitido, rechazado o inadmitido, esa reforma de la demanda. Se le debe notificar al demandado y este debe contestar esa reforma que yo hice. En este caso es en la demanda de reconvención. Entonces hablamos de una reforma de la reconvención, admisión de la reforma de la reconvención, notificación de la reforma de la reconvención y luego contestación de la reforma de la reconvención. ¿Sí? Entonces,
En el caso, aplican las mismas reglas. ¿Cuál es el segundo problema? ¿Y qué pasa entonces si eso aparece después? Si eso aparece después, hay varias circunstancias. La primera es, si ya se dictó sentencia, existe el proceso de, perdón, el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión nos va a permitir que una demanda, perdón, que un proceso que ya está ejecutoriado por sentencia, que ya tiene sentencia ejecutoriada de última instancia, se pueda revivir si aparecen pruebas nuevas que el demandante no pudo aportar por una cuestión de caso fortuito, de fuerza mayor, o de que el demandado las tenía en su poder y las ocultó. En esos casos, mediante el recurso extraordinario de revisión, se puede reabrir el proceso que ya estaba terminado y ejecutoriado y que el juez vuelva a revisarlo teniendo en cuenta esas pruebas nuevas. Pero ¿qué pasa entonces si no se ha dictado sentencia? Porque eso sí ya se dictó sentencia. En ese caso, ya se dictó sentencia, perdón, no se ha dictado sentencia, pero ya se había fijado la fecha de audiencia. Yo no puedo adicionar esto. Si es la demanda inicial, podría retirar la demanda y volver a presentarla con eso ya agregado. Pero hay que tener en cuenta los términos de prescripción y de caducidad, que recuerden que esos términos se interrumpen cuando yo presento la demanda. Y hay caducidades muy cortas, entonces yo en algunos casos no podré retirar la demanda porque entonces me aplica la caducidad. Entonces en ese caso me toca seguir el proceso sin ese hecho y sin esa prueba. ¿Quién tiene alguna otra duda? Yo voy por un vaso con agua. ¿Alguna otra duda o continuamos con el tema? Bueno, la última particularidad que tiene este artículo que estamos revisando del Código Penal del Proceso 371 está acá en este último inciso que ya se los había mostrado en la diapositiva que les mostré. Y es que una vez presentada la demanda de reconvención, esta tiene que ser admitida por el juez para luego ser notificada y contestada. Pero la diferencia fundamental que usted va a encontrar entre la demanda inicial y la demanda de reconvención es que en el caso de la demanda inicial, una vez esta ya se encuentra admitida y el juez le dio trámite, se debe notificar al demandado personalmente, por aviso o mediante un emplazamiento y el nombramiento de curadora de lite. Pero en la demanda de reconvención, como se supone que el demandante ya es parte ahí en el proceso, como el demandante ya está pendiente del proceso, ya tiene un abogado, ya está revisando el proceso constantemente, ya no se ordena la notificación personal, sino la notificación por estado, ¿ya? Se notificará por estado la admisión y se le correrá entonces traslado. Esa es la razón por la cual en la diapositiva que yo les acabo de mostrar sobre la reconvención, aparecía que una vez admitida esa demanda, se pasa a la etapa de notificación, pero esta es la diferencia. Si yo miro demanda, admisión, notificación, traslado, contestación, y luego la miro con esta de abajo, que básicamente es lo mismo, demanda, admisión, notificación, traslado, contestación, la única diferencia en estos dos trámites está aquí, en la notificación. En la demanda inicial notificamos de esta manera y en la demanda de reconvención notificamos por estados
porque la persona, el demandante, ya está incluido como sujeto dentro de ese proceso. ¿Listo? Solo por esta, también se puede por conducta concluyente, o solo es por esa que usted menciona. No, por estados y también se podría por conducta concluyentes, porque si antes de que se haga la notificación por estados, la persona presenta la contestación tal cual, diciendo el hecho primero tal cosa, el hecho segundo tal, eso es una notificación por conducta concluyente, entonces sí se puede. O sea, ahí sí serían exactamente iguales. Imagínate que a la demanda original hayan contestado por conducta, hayan sido notificados por conducta concluyente presentando la contestación y que luego en la demanda de reconvención pase lo mismo, sería muy particular. No es común que pase, es más, es muy raro que la gente sea notificada por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda, muy extraño, porque en Colombia tenemos la idea de dejar todo para el final. Entonces la gente prefiere que le hagan la notificación personal, que lo citen, no va y que le hagan la notificación por aviso y ahí sí. Hoy en día con el código, con el decreto 806, donde nada más es la notificación personal, yo envío el correo electrónico y a los 2 días se entiende notificado, pues la persona deja hasta el último día de traslado para contestar. La gente aquí dice que eso es una estrategia jurídica. A mí me parece que es simplemente una mala maña que tenemos los colombianos de dejar todo para el final. Lo cual es peligroso porque si por cualquier razón usted no puede presentar esa contestación después, ya sabemos cuál es el efecto de que no se conteste. Si el demandante original no contesta la reconvención, aplicamos el artículo 97 igual que arriba. Porque aquí esta demanda tiene unos hechos, tiene unas pretensiones, entonces si la persona no las contesta, aplicaría el mismo fenómeno del artículo 97, que es la confesión ficta, donde se dan por demostrados todos los hechos susceptibles de confesión. ¿Quién tiene alguna otra duda? Profe, yo otra vez, lo que pasa es que me perdí en una cosa. Vea. Yo presento la demanda inicial, listo. En la contestación, la otra persona me pone la demanda de reconvención. Además de contestar. Sí, contesto pues la demanda y la que me pusieron la inicial y también hago la demanda de reconvención. ¿Listo? Sí, Le corre el traslado al que hizo la demanda inicial. Me exacto. surgió una duda. ¿Esa persona también tiene que presentar una demanda de reconvención? No, 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 ya ahí Solo muere. la contestación. Sí, ya ahí muere, Listo, ya ahí ok, muere. ok, listo. Solamente así, muere ahí. Solamente se puede reconvenir una vez. ¿Qué sí puede hacer esa persona? Presentar excepciones de mérito, presentar excepciones previas, eso sí. Pero ya no puede volver a reconvenir. Ya ahí se acabó el asunto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, recuerden por favor que la clase siguiente, la otra semana, es el examen el día 5. El 5, profe. 5 de marzo. 5 de marzo, el día 5 de marzo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esta clase yo la voy a montar ahorita. No voy a avanzar más para no dejar un tema en punta, ¿sí? Sobre todo que viene el examen. En la próxima clase vamos a empezar la sesión con una ronda de preguntas de todo lo que hayamos visto y lo que usted haya estudiado para el examen y tenga alguna duda para que lo aproveche, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con eso, para no empezar con un tema adicional y que caiga ese tema, o sea, que no se entre ese tema en el examen. ¿Listo? Vamos a suspender ahí por la sesión de hoy. Entonces, en la próxima clase iniciamos con la ronda de preguntas sobre cualquier tema de lo que llevamos en la materia que no se haya entendido. En caso de que terminemos la ronda de preguntas o que no haya ninguna, ahí sí empezamos con otro tema, pero ya ese no entraría para el examen. ¿Listo? Entonces, al examen hasta el día de hoy, hasta la demanda de reconvención con su respectiva contestación y notificación. ¿Listo? ¿Cómo será el examen? Solo Selección. una preguntita. Dígame. Es sobre el tema pasado.
cuando vimos lo de las notificaciones, a mí me surgió una duda en lo de la conducta concluyente cuando dice que cuando una parte o un tercero manifiesten que conocen determinada la providencia, ese Sí, tercero puede ser quien, cualquier persona. ¿Cómo es el caso ahí del no, tercero? no, lo que pasa es que acordate que dentro del proceso no solamente están las partes y el juez, sino que también hay terceros intervinientes. Esos terceros intervinientes son el llamamiento en garantía, la intervención excluyente, el llamamiento de oficio o llamamiento ex oficio, e incluso se puede considerar al litisconsorcio cuasi necesario como una intervención coadyuvante. Entonces, cuando nos hablan de terceros, se refieren a esos terceros que entran a actuar dentro del proceso, porque esos terceros tienen efectos y actúan conforme a una parte. Por ejemplo, el tercero excluyente entra al proceso presentando una demanda en contra de demandante y demandado. Entonces, esta es una como super reconvención, porque ese tercero excluyente dice, ustedes están peleando por esa finca. Uno dice que es suya y el otro que es suya. La finca no es ni suya ni suya, es mía. ¿Sí? Entonces es como una demanda de reconvención, pero dirigida contra los dos. Ese es, por ejemplo, el tercero excluyente o intervención ad excludendum. Las tercerías están reguladas en el Código General del Proceso a partir del artículo 71. Y a partir del artículo 71 nos hablan de cuáles son esos terceros que intervienen en el proceso, como los que te acabé de mencionar. El tercero coadyuvante, que está en el 71, el llamamiento de oficio, que está en el artículo 72, y por ahí está la intervención excluyente y los, etcétera. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esa notificación por conducta concluyente, se refiere a la parte o a uno de estos terceros intervinientes que vayan a realizar alguna actuación dentro del proceso. Pero también se podría referir a terceras personas por fuera del proceso cuando a ellos sean necesarios notificarles alguna actuación que se haya dado o alguna providencia que se haya dado dentro de este proceso. Entonces, si es necesario hacerle una notificación a ese tercero de cualquier cosa que se haya decidido, por ejemplo, a la empresa es necesario notificarle de la medida cautelar de embargo del salario en el ejecutivo de alimentos. A la empresa del demandado, donde el demandado trabaja, hay que notificarle que el juez dictaminó un embargo del salario. ¿Y qué pasa si la empresa empieza a consignar? Ahí hay una, y con una comunicación que dice, señor juez, conforme a lo decidido por usted en el auto tal o en la sentencia tal, entonces paso el equivalente al 35% del salario que fue embargado en tal providencia. Notificación por conducta concluyente. Entonces, se refiere a principalmente los terceros intervinientes, pero también lo podemos hacer extensivo a cualquier tercero al que sea necesario notificarle alguna de las decisiones que se han dado dentro del proceso. ¿Alguna otra duda? Profe, yo, pero pues no es respecto, digamos que a lo visto, sino a la dinámica de la próxima clase. Es decir, iniciamos con la ronda de preguntas. En caso de no haber, usted va a dar clase y después el examen. No, 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 en la próxima, ¿cierto? O sea, cuando Ah, digo la próxima es la que siga, sea cuando sea. Es decir, la del clase del 5 es el examen, ¿cierto? Ese día es el examen, entonces ese día no hay clase porque es el examen. Pero en la próxima, la de más arriba, hacemos zona de preguntas de lo que no se haya entendido del examen, primero que todo, porque lo ponemos en común. Entonces lo resolvemos. Vea, profesor, venga, yo no entiendo. Yo estudié este tema y usted me hizo esta pregunta y yo no entiendo este asunto. O sea, a mí me salió esto mal o bueno incluso.
porque puede que a usted le salga buena. Y usted diga, pero yo no, o sea, no lo idea, profesor, de esta cosa. Listo, vea, entonces esto fue así, 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 y se explica. Listo. En la próxima sesión no hay clase. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo el examen. Listo. Ok, Tienen profe. desde las 8 hasta las 8:15 para ingresar al sistema. Pero una vez que usted ingrese, tiene 60 o 70 o los minutos que sea. Terminado el examen, a la próxima clase lo ponemos en común, resolvemos las dudas, corregimos si hay errores, porque puede ocurrir que uno se equivoque. No hay preguntas, no hay correcciones. Continuamos con el tema. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Profe, muchas Entonces, gracias. dejamos ahí y en el transcurso de mañana ya, porque ya está muy tarde y estoy mamado sinceramente, monto la clase a YouTube. Nos vemos. Chao. Que descanse, profe. Chao. Muchas Gracias. gracias. Descanso.